Vamos a hablar sobre si María es madre de Dios. Pero primero te quería preguntar, lo que pasa es de que después del diálogo que tuve yo con Ángel, él ya no me habla. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si tú también te vas a enojar y después ya no me vas a hablar. Mira, por eso te pregunté si viste el encuentro doctrinal que tuve con Rodrigo. Sí, sí lo vi. Bueno, así va a ser nada más. No por eso, pero lo que me pregunto yo es si también te vas a enojar y después ya no me vas a hablar. Te vuelvo a decir, así como lo hice yo con Rodrigo, así lo voy a hacer contigo. Yo no me enojo con nadie. Ah, ok, bueno, está bien. Ok, ahora, be careful. Ahora, ¿en qué te basas tú para decir que María es madre de Dios? Pues es madre de Jesús y que Jesús es Dios. Sí, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Jesús Sí, dime. necesita a María para ser Dios? ¿Jesús qué? ¿Jesús necesita a María para ser Dios? No, No. ¿Por qué? porque Jesús es Dios desde la eternidad, obviamente. Ok, entonces, si Jesús es Dios y Jesús no necesita a María para ser Dios, entonces, ¿de dónde sacas? No, they don't want to see that. I'm so cute. Yeah, it's so cute. Sí, entonces, ¿cómo decir que María es madre de Dios si Jesús ya siempre ha sido Dios? Pues eso es fácil. Mira, por ejemplo, cuando una mamá es madre de un médico, pues es madre del médico aunque la mamá no haya estudiado medicina. Ok. Entonces, las cualidades que tiene el hijo, pues no dependen de la mamá, ¿verdad? La mamá no es la creadora del hijo. Dentro de la mamá se gesta el hijo, pero no podemos decir que la mamá crea al hijo. Obviamente María no crea a Dios. María no es creadora, es madre. Entonces, por ejemplo, tú eres hijo de tu mamá y tu mamá no te creó. Quien te crea es Dios. ¿En eso estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos a usar esta lógica. No, espérame. Te estoy haciendo una pregunta. ¿A ti quien te creó es Dios o es tu mamá? ¿Me creó Dios? Ok, entonces, ¿cuál es la función de tu mamá? Albergar la vida que Él depositó en ella. De la misma manera, así lo vemos en Jesús. Ajá. María es madre de Jesús, pero no crea a Jesús. Ajá. Así es. Ok, ahora vamos a seguir con esta lógica y con esta dinámica. Si una mujer es madre de un médico, entonces quiere decir que el médico ya era médico antes de que naciera. No, Entonces se hizo médico después de haber nacido. sí, claro. Y entonces Jesús se hizo Dios después de haber nacido. No, obviamente no, él ya era Dios desde antes. Entonces, ¿cómo comprobar y sostener la teoría y el pensamiento de que María es madre de Dios? Pues ya te lo acabo de mencionar. María no es creadora de Dios. María es madre. Tú mismo acabas de mencionar que a ti quien te creó es Dios. A ti no te creó tu mamá, te creó Dios. Entonces, de la misma manera, Jesús ya existía desde antes. Entonces, María no crea a Jesús. María es madre. ¿Y qué significa ser madre? Pues que tuvo a Jesús en su vientre. Ajá. Te voy a hacer una pregunta para yo. ¿María tuvo a Dios en su vientre? Sí. Entonces, ¿María dio a luz a Dios? No. Entonces, ¿se quedó en su vientre o qué? No. ¿Y Jesús siempre ha sido en su vientre? Jesús Sí, siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Por eso, tú ya dijiste que Dios estuvo en el vientre de María. No, me preguntaste por Jesús, no por Dios. No, te pregunté por Dios. A ver, te vuelvo a preguntar. ¿María tuvo a Dios en su vientre? No. Bueno, pues es que ahí eso ya es un error, ¿verdad? Porque ¿Por qué? pues obviamente sí estuvo a Dios en su vientre. No. Bueno, a ver, ¿de qué manera puedes explicar esto? Dime. Estábamos leyendo en cuanto a que Jesús dejó su divinidad. Bueno, no dejó su divinidad, se despojó de sus atributos divinos como hombre, ¿ok? ¿De qué manera vas a explicar tú esto? A ver, dime. Tal y como lo dice
la escritura, ¿sí? En Filipenses 2. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como a cosa que aferrarse. Ahí, ¿cómo lo explicas? Bueno, pues él siguió siendo Dios, pero no usaba sus atributos de Dios. Correcto. ¿Qué atributos tenía? Pues él usaba sus atributos de hombre. ¿Los atributos de qué, perdón? Hombre. De hombre. ¿Y a quién dio luz María? A Jesús, que es Dios y hombre verdadero. Sí, pero aquí estamos leyendo lo que dice la escritura, no lo que tú piensas o lo que yo pienso. ¿Correcto? Sí, es que la escritura no dice que dejó de ser Dios, ¿o sí? No. Ok, te voy a preguntar, ¿en algún momento de la vida de Jesús, desde su concepción hasta su muerte, dejó de ser Dios? No. Entonces, si nunca dejó de ser Dios, ¿María amamantó a Dios? No. Bueno, pues es que no sé si no te das cuenta, pero no tiene lógica tu pensamiento, porque si nunca dejó de ser Dios, mira, yo te voy a poner... entonces, ¿cómo lo explicas? Más bien tú eres el que no puede explicar que Jesús se hizo Dios. Digo, se hizo hombre. Te lo voy a explicar de esa manera. Hay doctores que son dedicados, aman lo que son. Esos hombres nunca dejan de ser doctores, aunque salgan del consultorio. Pero hay hombres que sí. Hay hombres que salen del consultorio del hospital y ellos no son doctores. Pueden ver morir a alguien ahí y ellos no son doctores. ¿Sí? Estas personas no aman lo que son. Simplemente, tal vez negocio, tal vez algún tipo de interés. Pero ¿cuál es la pregunta? Pero estos hombres no son doctores. No son doctores. Y aunque hayan estudiado para ser doctores, no son doctores. Porque para ser doctor se tiene que tener la vocación y tiene que amarse lo que son. Ahora, voy a poner un ejemplo. Hubo un rey. Este rey quiso saber cómo la gente opinaba de él. Él se quitó de sus vestiduras reales y empezó a caminar por el pueblo. Se vistió como uno cualquiera de sus súbditos. Y empezó a preguntar acerca del rey y la gente no quería hablar del rey. Y dijo, ¿pero por qué? No, es que si nosotros hablamos mal del rey nos va a matar. Tenemos prohibido hablar mal del rey. Pero aquí no hay nadie que pueda escuchar sus comentarios acerca del rey. Pero no podemos. Pero digamos que no hay nadie. Ustedes expresen del rey. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta del rey? Y empezaron a decir que había muy pocas cosas que les gustaba del rey. Y empezó a expresar su inquietud y el miedo que le tenían a este rey. Y así empezó a caminar este hombre. Y se dio cuenta que nadie amaba a su rey. La gente nunca se dio cuenta que estaban hablando con su rey. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Este hombre se hizo uno de su pueblo. Aunque nunca dejó de ser rey, pero una cosa bien importante. Pues tú lo acabas de decir, nunca dejó de ser rey. No, nunca dejó de ser rey. Entonces, cuando hablaban las personas, ¿hablaban con el rey o con quién hablaban? Las personas nunca hablaron con el rey. Entonces, ¿con quién hablaban? Hablaron con una persona del pueblo. Sí, pero ¿con quién? Con el rey que estaba disfrazado de una persona del pueblo. Pues tú acabas de decir que con el rey, y acabas de decir que no hablaron con el rey, y ahorita acabas de decir que sí hablaron con el rey. Sí, yo quiero que tomes en cuenta esto, que la gente que estuvo alrededor de Jesús nunca supo que fue Dios. ¿Y qué tiene? Eso no le quita que sea Dios. No le quita nada. Pues entonces... No, lo que estamos viendo aquí es que Jesús se tuvo que hacer hombre. Sí, pero no dejó de ser Dios, y tú lo has dicho. Yo te pregunté, ¿Jesús fue Dios desde su concepción hasta su muerte? ¿Sí o no? Sí. Pues si fue Dios desde su concepción, entonces, ¿Dios estuvo en el vientre de María? Como Dios, no. Entonces, ¿cómo qué? Como hombre. Pues sí. ¿Y era un hombre que no era Dios o qué? Mira, es algo que tú no vas a poder entender, porque esto es, ahora sí, como dice... Ahora resulta que yo no lo entiendo. Tú mismo estás diciendo que es Dios desde su concepción hasta su muerte. Tú lo estás diciendo. Escucha esto, lo que dice aquí la palabra de Dios. Escucha.
Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate bien lo que dice Dice aquí. semejante. Estando en la condición de hombre, estando en la condición de hombre. Cuando dice que se hizo hombre y estando en la condición de hombre, quiere decir que no tenía sus atributos divinos. Entonces dejó de ser Dios. No. Pues tú mismo estás diciendo que no dejó de ser No. Dios, no sé por qué sigue repitiendo lo mismo. Sus atributos divinos, más no su título de Dios. Exacto, nunca dejó de ser Dios. No, claro que no. A ver, te vuelvo a preguntar. Jesús, cuando era desde la concepción, después feto, después bebé, después niño, después adolescente, después joven, después adulto, después muerte de cruz, ¿en algún momento dejó de ser Dios? No. Entonces, si cuando era un feto en el vientre de su mamá era Dios, ¿por qué dices que no estaba ahí Dios? Ok, porque no tenía sus atributos divinos. Pero seguía siendo Dios. Sí. Entonces sí estaba Dios en el vientre de María. No. Bueno, pues si tú no lo quieres entender, pues ese ya es tu problema, ¿no? Mira, checa esto. La Biblia dice que los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Si los cielos Entonces, pueden contener la presencia de Dios, ni los templos pueden contener la presencia de Dios, ¿cómo tú puedes comprender que el vientre de una mujer que es más chico que los cielos y que los templos puedan contener la presencia de Dios? pues es el misterio de la encarnación. A ver, tú dime cómo un hombre... ¿El misterio de qué? ¿Misterio de qué? Encarnación. Eso era todo. Ahí estamos hablando de quién, de Jesús hecho qué? Carne. Eso. María, madre, ¿de quién fue? ¿De Jesús qué? ¿O hecho qué? De Dios. No, Jesús hecho, Dios hecho qué? Carne. Eso. María fue madre de Jesús, de Dios hecho carne. Exacto. María fue madre de Dios hecho carne. Te sacaste un 10. Sí, sí. Pues María es madre de Dios, exacto. ¿Hecho qué? Hecho carne. Carne. La María fue madre de Jesús, hombre, no de Jesús Dios. Ah, entonces hay dos Jesús, ¿o qué? Óyelo bien. A ver, te pregunto, ¿hay dos Jesús? ¿Hay un Jesús Dios y un Jesús hombre? Sí. ¿Sí hay dos Jesuses? No. Dijiste que si había hecho Jesús hombre. Si yo dije que sí. Te estoy preguntando que si hay dos Jesús, uno Dios y otro hombre. Sí. Bueno, pues te acabas de ganar la medalla de la herejía del arrianismo. Ah. Eso es la herejía del arrianismo que se combatió en el siglo II. Oh. Y pues no sé por qué crees eso, pero eso no es cristiano. Ok, te voy a hacer esta pregunta y te la vuelvo a preguntar. ¿María dio a luz a Dios, dio a luz a Dios? Sí, pues te estoy diciendo que sí, pues a Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. O sea que María estuvo antes de la creación. No. Pero si tú acabas de decir que acaba de dar a luz a Dios. Pues sí, a Dios hecho hombre. ¿A Dios qué? A Dios hecho hombre. Hecho hombre. A ese ser hecho hombre fue el que dio luz María, no Por a Dios. Eso, a Dios hecho hombre. Es a Dios. Mira, para que tú me digas que María ¿estarías de acuerdo? Déjame preguntarte así. ¿Estarías de acuerdo que te dijera, María dio a luz a Dios hecho hombre? Sí. Bueno, pues eso es lo que creemos los católicos. No, ustedes creen que dio a luz a Dios. Hecho hombre. No, ustedes no creen. Bueno, ¿por qué la llaman madre de Dios? Porque dio a luz a Dios hecho hombre. Ok, no. Obviamente, nosotros los católicos creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros no decimos que María dio a luz a Dios Padre, ni tampoco dio a luz a Dios Espíritu Santo. Dio a luz a Dios Hijo, que es hecho hombre. Entonces te hago una pregunta. Entonces, ¿Jesús se hizo Dios después de haber nacido? Porque no. ¿No? ¿Cuándo Él era Dios desde la concepción? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido, ya lo has confirmado. Jesús
era Dios hecho carne desde la concepción hasta su muerte de cruz. En toda su vida, Jesús siempre fue Dios. Sí. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús comía, ¿comía Dios? No. Entonces, ¿quién comía? Jesús hombre. Entonces, ¿tú sí crees que hay un Jesús hombre y un Jesús? No, ya le voy a cortar, mano. Ya está ahí, está bien, está bien. Ya me estoy empezando a burlar y eso ya no está bien. No, pues ya tú. Pero eso quiere decir que no puedes contener un pensamiento y un razonamiento. No. Bueno, pues si así lo quieres ver, pero bueno. Ahora, te voy a hacer la última pregunta. Dime. ¿Quién fue que creó las cosas? Pues Dios. ¿Qué Dios? ¿Cómo que qué Dios? Pues el Dios que creemos los cristianos, ¿o cuál otro hay? ¿Cuál? ¿En cuál? ¿En qué Dios crees tú que creó las cosas? Pues en Yahvé. ¿Yahvé? ¿No fue Sí, Jesús? sí. Obviamente que los cristianos que creemos en la Trinidad, creemos que Dios creó el mundo, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, no digo por medio del Hijo y por la gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues lo que vemos aquí los tres participan en la creación. Lo que vemos en Juan no dice que haya sido por medio del Hijo. Aquí dice muy claramente, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era Dios. Ese era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue... Nada más una pregunta, ¿sí entendemos, o sea, sí estamos claros en que el Hijo y la palabra son el mismo? Sí. Ok. Entonces, entendemos que cuando Dios iba a hacer algo, hablaba y con la voluntad del Padre, y lo que hablaba era la palabra, que era Jesús. Ajá. Entonces, el trabajo creador es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es solamente de uno de los tres. No, pero el mismo, aquí estamos viendo que fue Jesús el que creó las cosas, ¿correcto? Claro. Ok, ahora, si Jesús fue el que creó las cosas, ¿en dónde está María aquí dando a luz a Dios? Bueno, pues ahí no dice ahí, pues ¿qué quieres que digan? Lo dice en la primera parte, lo dice en Juan 1:1, ahí dice que, digo, no, lo dice más adelante, que Dios se hizo carne, que la palabra se hizo carne. En esa palabra, ahí es cuando María da a luz a Jesús. ¿A Jesús qué? ¿Cómo que a Jesús qué? Pues nada más hay un Jesús, tú eres el único que ve a dos Jesuses. No, pero nada más hay uno. Mira, yo estoy viendo al Jesús, al Dios que creó las cosas. Ajá. No se llamaba Jesús, ¿verdad? ¿O sí se llamaba Jesús? ¿Cómo se llamaba? Jesús es el nombre de la palabra en la tierra, pero por eso te pregunté que si era el mismo y dijiste que sí. A ver, ¿cómo se llamaba Jesús cuando creó las cosas? Ay. A ver, el verbo, el logos. Sí. Ajá. Ese era su nombre. ¿Sí? Ok. ¿En qué momento María dio a luz a logos? A la palabra. Pues cuando nace Jesús. ¿Jesús como qué? ¿Como Dios o como hombre? Nada más hay eso de que Jesús como Dios o como hombre, eso tú lo crees, yo no creo eso. Yo creo que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y en qué momento es verdadero hombre? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ajá, ¿en qué momento es verdadero hombre? En el momento en que se encarna. ¿Y en qué momento se encarna? Desde la concepción. Hasta ahí, correcto. Entonces, Jesús como hombre es hijo de María. Jesús es Dios y hombre verdadero, hijo de María. Te vuelvo a preguntar, porque eso es un juego de palabras. Tú, no para es un juego de palabras. Que María es madre de Dios, tienes que mostrarme que María fue quien dio a luz a la palabra en el principio de la creación. Sí, pues ahí está en el primer capítulo de Juan. ¿Y por qué en el principio de la creación? O sea, ¿tú crees que la palabra no es eterna? Sí. ¿Sí es eterna o no es eterna la palabra? ¿Y es eterna la palabra? Entonces, ¿cuándo fue el principio de la palabra? Desde el principio. No existe, no hay principio de la palabra, no existe. Pues en la Biblia dice que Él es el principio y el fin. Sí tuvo un principio. Dios no tiene principio porque es eterno. Bueno, si no tiene principio, entonces, ¿cómo fue que María lo dio a luz?
porque lo dio a luz en el momento de la encarnación. ¿De qué? Perdón. En el momento de la encarnación. En la encarnación. Entonces quedamos que Jesús fue hecho hombre y fue en el momento que María se hizo su madre, ¿correcto? Así es. Wow, you look so very handsome. Thank you. Not you, man. Okay. Entonces, vuelvo a preguntar. A ver, déjame hacer una pregunta. Ajá. Entonces, ¿si estás de acuerdo en que María es madre de Dios hecho carne? Sí. Pues eso es lo que nosotros decimos. Nada más que eso. Sí. A lo mejor no lo decimos en la palabra que tú lo entiendas, pero eso es lo que decimos. María es madre de Dios hecho carne. No, ustedes dicen que es madre de Dios, nada más. No, es que si leyeras el catecismo ahí lo dice de manera correcta. Nada más que ustedes se quedan con la primera parte y se asustan. No, yo no me asusto. Mira, en la Iglesia Católica decimos que María es madre de Dios Hijo hecho carne. Creemos que María es esposa de Dios Espíritu Santo y que es hija de Dios Padre. Y eso está en el catecismo, no es algo que se inventó nuevo, es algo que está desde hace mucho. O sea que lo que tú dices es doctrina católica establecida en el catecismo, pero no en la Biblia. Obviamente que usamos las citas bíblicas para sostenerlo, te lo acabo de sostener, ahí está. Tú mismo has dicho los versículos de la encarnación, o sea, ¿por qué no lo entiendes así? No. Lo que te estoy diciendo, lo que pasa es de que tú me dices, tu iglesia dice sabe cuál, pero no es cierto, simplemente no lo has leído. Ah, mira, ok, qué bueno que lo dices, porque te lo voy a mostrar. Ya se lo mostré qué día a Iván Capetillo. Aquí tengo un montón de literatura católica. Sí, a ver, ¿tienes el catecismo ahí? Deja ver si lo encuentro, espérame. Digo, porque yo aquí no tengo a la mano ninguno, ¿eh? Me lo llevé yo a mi trabajo y no sé dónde quedó. Bueno, ahí lo puedes buscar en internet. Ahí ponle María, Madre de Dios Hijo. Y ahí aparece. Ahora, vamos a esto. Y ahí vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes y anuncian y enseñan que María es madre de Dios encarnado. Así es. Bueno, eso es lo que nosotros decimos también. Bueno, pues ya está, chócalas. Ya sacamos 10. Ahora, fíjate bien. Nosotros no nos encerramos en que solamente fue madre de Jesús hecho hombre. Reconocemos que fue Dios que se encarnó y esa encarnación fue la que dio luz María. ¿Correcto? Okay, así es. Eso, hasta ahí, correcto. Ya. Ya llegamos ahí a ese acuerdo. Muy bien. Ya, no le vamos a dar más detalle ni más vueltas. Jesús, siendo Dios, se encarnó y lo que se encarnó fue lo que dio a luz María. Así es. Correcto. Perfecto. Ya quedamos. Bueno, pues qué bueno que estés contento. Fue un gusto hablar contigo. Sí, porque ojalá supiera lo que acabas de afirmar. Ojalá. Bueno, ¿Tú crees lo mismo? Prefiero dejarlo así, no le voy a mover. Tú ya lo dijiste. Por eso te pregunto. Nomás te estoy preguntando que si tú crees lo mismo. Sí, yo lo estoy confesando, te acabo de decir. Mira, fíjate de qué manera lo voy a decir. A ver si lo puedes decir tú de esta misma manera. Jesús, la palabra de Dios, el verbo, el logos, el que creó las cosas al lado del Dios Padre, este Dios se hizo carne. ¿Sí? Esta condición de carne, de humano, fue la que dio a luz María, ¿correcto? Siendo virgen. Sí. Ok, hasta ahí. Perfecto, es lo que nosotros decimos. De esa misma manera así lo decimos. Y lo acabas de confesar, y eso es correcto. Estás perfectamente en lo correcto. No sé si sepas, pero se me hace que en la época de, creo que ya era Benedicto, la iglesia que proviene de la herejía arriana firmó un documento que dice eso, junto con los católicos. Entonces, digo, ahorita no lo tengo a la mano para buscártelo, pero eso es así, o sea,
hay una confusión de entendimiento de los que no son católicos, ¿verdad? Pero los católicos no estamos diciendo herejías. No, pero cuando un católico dice y afirma que María dio a luz solamente a Dios, no, sabemos que no es así. No, no decimos que solamente a Dios. Porque Dios siempre ha sido Dios sin necesidad de María. Pero ella ya lo dijo Dios. Está bueno. Está bien. No, sí, porque mira, me he topado con católicos que lo han dicho así. Siervo inútil, eres un blasfemo. Si niegas a María como madre de Dios, estás negando a Jesús como Dios. Pues sí, es que eso es verdad. No, ¿cómo? Pues sí, pues si dices que María no es madre de Dios, pues Jesús, ¿qué pasa a ser? Va a ser solamente un hombre. O sea que tú crees eso. Y pues claro, pues es lo que estamos diciendo. No, yo no jamás, y jamás he enseñado la Biblia eso. Fíjate bien lo que te voy a decir, Gibran. Jesús dime. es Dios con o sin María. ¿O tú piensas al revés? ¿Tú piensas que Jesús no llegó a ser Dios si no hubiera nacido de María? Pues es que el hubiera no existe, tú, Daniel. Tú estás inventando, estás imaginándote cosas. Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta. A ver. ¿Con o sin María, Jesús es Dios? Pues Jesús siempre ha sido Dios. Corre, hasta ahí, sí, lo acabas de decir. Jesús siempre ha sido Dios. O sea que Jesús no necesita a María para ser Dios, ¿verdad? Pues no, pues desde antes de que existiera María, Jesús ya era Dios. Correcto, entonces, si yo niego a María como madre de Dios, no estoy negando a Jesús como Dios, porque Jesús no necesita a María para ser Dios, ¿o sí? Pero María dio a luz a una persona que se llama Jesús y que es hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, si tú dices que María dio a luz solamente a un hombre que no era Dios, entonces le estás quitando a Jesús que sea Dios. Por eso lo dicen. No, no, porque tú lo acabas de decir, el hubiera no existe. No, es que yo no te estoy hablando de un hubiera. Yo te estoy diciendo que María dio a luz a una persona que es Dios y hombre al mismo tiempo. Ok, te voy a hacer esta pregunta nuevamente. Y escucha bien y razona esto. Si yo niego a María como madre de Dios, ¿estoy negando a Jesús como Dios? Claro. No, pues para mí Jesús es Dios con o sin María. Él hubiera o no hubiera. Es que mira, tú mismo estás diciendo, a ver, te vuelvo a preguntar. Cuando Jesús era un feto, ¿era Dios o no era Dios? Sí, era Dios. Y si estaba en el vientre de María, entonces Dios estaba en el vientre de María. Ok. Nuevamente vuelvo a preguntar esto. No, a ver, pero contéstame. Sí, si Jesús, cuando era un feto, era Dios, entonces Dios estaba en el vientre de María. Siempre ha sido Dios, fuera o dentro del vientre de María. O sea, por eso entonces te repito, ¿dentro del vientre de María Jesús era Dios o no? Sí, era Dios. Entonces Dios estaba en el vientre de María. Sí, físicamente y espiritualmente sí. Ok, Dios estaba en el vientre de María. Ahora, esa personita que era Jesús, chiquito de bebé, nace de María. Ajá. ¿En qué momento deja de ser Dios para que tú digas que María no da luz a Dios? Ok, en el momento que él decidió ser hombre. ¿Dejó de ser Dios? No, no dejó sus atributos divinos. No, pero es que no te estoy preguntando si dejó sus atributos divinos, te estoy preguntando si dejó de ser Dios en algún momento. Pero yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, dejó sus atributos divinos, dejó de ser, él se despojó de su divinidad. Por eso, pero siguió siendo Dios. Mira, te voy a ponerlo bien sencillo. Por eso, ¿sí siguió siendo Dios o no siguió siendo Dios? Siempre ha sido Dios, dentro o fuera del vientre de María. Siempre. Entonces, a ver, te hice una pregunta antes que dijiste que no, a ver si ahora dices que sí. Cuando No. Jesús comía, que se comía un pescado, que se comía un pan, ¿era Dios o era hombre? Hombre. ¿Y dejó de ser Dios? No. Entonces también era Dios el que comía. Mira, Dios no tiene sueño, Dios no tiene hambre. ¿Por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué entonces Jesús tuvo hambre y tuvo sueño? ¿Por qué lloró por Lázaro? A ver, dime todo eso. Pues porque él quiso hacerse hombre.
¿Por qué? Porque él quiso hacerse hombre. Allí está la clave de todo, porque él quiso hacerse hombre. Y al Pero que nunca ser dejó hombre, de ser Dios. ¿de qué? Pero nunca dejó de ser Dios. No. Pero cuando Jesús nació, no nació como Dios, nació como ¿qué? ¿Cómo que no nació como Dios? Si tú mismo estás diciendo que nunca dejó de ser Dios. Mira, nosotros no podemos quitarle su divinidad. Pues por eso mismo decimos que nació Dios. Permíteme, es que es esta parte donde no lo entiendes tú. ¿Sí? Yo no le puedo quitar su divinidad, pero tampoco se la voy a poner cuando él se despojó de ella. No, es que él nunca se despojó de la divinidad. O sea, se despojó de sus atributos divinos. Y te lo vuelvo a leer. Pero no de divinidad. Él siempre fue Dios y ya lo repetiste muchas veces. Sí, sí, siempre ha sido Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Entonces, el punto es que tú no entiendes la humanidad de Jesús. Jesús no nació como Dios. Entonces, ¿cómo que nació? Como hombre. ¿Y dejó de ser Dios? No. No, hombre, vos sí estás bien bárbaro. ¿Te ríes? ¿Sabes por qué, Gibran? Sí, pues claro, pues porque no lo entiendes. No, yo sí me entiendo. Tú eres el que no me entiende. ¿Y sabes por qué te ríes? ¿Por qué? Porque te parece una locura lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, ¿correcto? no me parece locura, me parece que no lo entiendes. Mira, no hay razón para que te rías. Y si tú te ríes es porque tú piensas que no tiene lógica lo que yo digo, ¿correcto? No es que no tenga lógica, es que no lo estás entendiendo. No, el que no lo entiende eres tú. Tú no entiendes la humanidad de Jesús al nacer. Primero dices que sí, después dices que no. Mira, te lo vuelvo a repetir. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Entonces, a ver, ¿cuando nació dejó de ser Dios? No. Pues tú mismo lo estás diciendo. Sí, pero tú me estás preguntando solamente por la divinidad, pero no me estás preguntando de su humanidad. Es que están juntas, no se puede separar. Mira, yo no la puedo separar, él la separó. ¿De dónde sacas que la separó? ¿Quieres que te lo lea? Sí, a ver, ¿dónde dice que la separó? Ok, ahí te lo voy a volver a leer. Fíjate bien lo que dice aquí. Y ya lo he leído muchas veces y ustedes aquí no, es lo que ustedes no pueden comprender. ¿Ok? Ok. Ahora, cuando dice aquí claramente, fíjate bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Aquí está afirmando que él siempre ha sido Dios. Ahora, ¿qué dice Exacto. ahí? No estimó el ser a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir? Que no se aferró a su divinidad. Ahora, veamos lo que dice el 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De sus atributos divinos. Eso. Ahora, fíjate bien lo que dice aquí. Vamos a analizar lo que dice la Escritura, no lo que yo digo, no lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice la Iglesia evangélica pentecostal. Dame un segundo. Tú ibas a leer donde dice supuestamente en las Sagradas Escrituras que Jesús separó su divinidad de su humanidad. Eso es lo que ibas a leer según, y eso no dice. No, pero dice se despojó. Sí, que no es lo mismo, él siempre siguió siendo Dios. Ok, si yo me despojo de mi ropa, ¿sigo con ella? Ay, bueno, pues mira. Si yo me despojo de mis zapatos, ¿sigo con ellos? No. Entonces, ¿cómo vas a interpretar la palabra despojarse? Pues que Jesús siguió siendo Dios, pero ya no con sus atributos divinos, pero siguió siendo Dios. ¿Pero no con qué, dijiste? Sus atributos divinos. Eso. Entonces, si ya no tenía atributos divinos, ¿qué era entonces? Dios y hombre verdadero. Pero tú acabas de decir que se quitó de sus atributos divinos. Entonces, si ya no tenía atributos divinos, no se quitó su divinidad. Jesús es Dios eterno. Bueno, no se quita su aquí de lo que divinidad. dice aquí. Descríbemelo. Te estamos hablando, dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? A ver, pues tú dímelo entonces, porque pues entonces ahora sí que yo ya no sé de qué se despojó. Porque tú dices que se despojó de ser Dios. No, estamos hablando de lo mismo. Atributos entonces, ¿de qué se despojó? Tú dime.
¿Qué? Porque si siguió siendo Dios, Ahora, si se despojó de sus atributos divinos, ¿qué fue entonces? Dios y hombre verdadero. Aquí no dice esto. Fíjate A ver, bien, ¿qué dice entonces? aquí, fíjate bien cómo empieza la lectura. Dice, el Entonces, tiempo, el cual siendo en forma de Dios, él tenía la forma de Dios. Aquí dice muy claramente. Después dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, él no dijo, ah, no, yo soy Dios y voy a nacer como Dios. ¿O sí? ¿Ahí dice eso? no. No, correcto. Ahora, aquí viene la parte informática del despojo, ¿verdad? De sí mismo. Dice aquí entonces, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De sus atributos divinos, ¿correcto? Síguelo leyendo. Ok, vamos a seguir leyendo. Tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? Síguelo leyendo, te estoy escuchando. Sí, pero vamos a analizarlo porque es necesario analizar. Se hizo entonces un sirviente, ¿correcto? Sí, Correcto. Hecho semejante a los hombres. ¿Hecho semejante a quién? los hombres. A los hombres. Dice ahí, semejante a Dios. No, Correcto. Dice a Dios. No, pero sí a los hombres, ¿correcto? Ahora, dice aquí, y estando en la condición de hombre, ¿en la condición de qué? de hombre. De hombre. ¿En qué momento se hizo la condición de hombre? Pues tú lo estás leyendo, tú síguelo leyendo. Sí, pero quiero que me digas, porque estamos razonando tú y yo esto juntos. ¿En qué momento se hizo hombre? En la encarnación, En la encarnación. ¿Y dónde se efectuó la encarnación? en María. En María. Entonces, María dio a luz a la carne, ¿correcto? Dio a luz a Dios hecho hombre. ¿Dónde dice aquí? Porque aquí dijo Jesús, que aquí dice que Jesús se despojó de sí Pues mismo. por eso te dicen que tú crees que Jesús no es Dios, porque lo estás separando. Pero eso es No. algo de tu imaginación. Mira, te voy a decir esto. Entonces Jesús no es Dios. Jesús es el único que puede quitarse y despojarse de su divinidad. Yo no puedo hacerlo, ni tú puedes hacerlo. Jesús no se despojó de su divinidad. Siempre fue Dios, siempre. A sí mismo. Se Tú quitó. eres el que está diciendo que Jesús no es Dios. Ok, es la parte que tú no has podido entender. Bueno, mira, yo creo que yo no lo voy a entender. Claro que no. Y ya me tengo que acostar. Ok, Entonces, bueno, ten muy buenas fue un noches gusto, y que Dios un te gusto, bendiga. un gusto platicar contigo. Te declaro ganador. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Bueno, pues Dios te bendiga. Dale, bye.